Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos, hermanas, amigos, o tú que nos ves. A todos les mandamos un saludo. Reciban un cordial saludo. Estamos aquí en vivo, hermano Jesús. Aquí está para transmitir nuestro hermano Jesús y estamos aquí. En otro tiempo más, ¿no? En otro tiempo más donde podemos predicar la palabra de Dios. Amén, así es. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este tiempo. Qué bueno que nos dan la oportunidad una vez más de poder estar con ustedes, de poder entrar en sus hogares y poder compartir la palabra de Dios. Le damos gloria a Dios por sus vidas, la honra y la gloria es para nuestro Dios, la alabanza, la adoración es para nuestro Dios, siempre, siempre, siempre. La honra y la gloria es para Cristo, la honra y la gloria es para Jesucristo, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Y estamos en este lugar, hermanos, para compartir la palabra de Dios, para predicarles lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Y creemos que esa es la palabra de Dios, creemos que es el mensaje que necesitamos escuchar en ese tiempo. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a dar un tiempo para que más personas se conecten y para que puedan compartir, hermano, este mensaje, amén. El mensaje que le ha puesto mi hermano Miguel a esta transmisión. Hermano Miguel, ¿cuál es? Wow, pues es un mensaje que nadie quiere escuchar o pocos quieren escuchar. Se llama ¿Por qué es importante hablar del infierno? En el mensaje pasado anterior, bueno, el viernes anterior fue por qué es importante hablar de las profecías. Y ahora es por qué es importante hablar del infierno. Ese es el mensaje que muchos no quieren hablar, muchos no quieren tocar, que son temas que ya no predican. Porque también dicen que son mensajes fariseos o herejías. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué Dios nos dice que hablemos del infierno. Amén, Hermano Jesús. Amén, así es, hermanos. Compartan, por favor, esta transmisión, compártanlo, hermano, y que la verdad, ustedes puedan tener un tiempo con su familia, ustedes puedan no solamente escuchar el mensaje, sino escudriñarlo con nosotros, hermano. No solamente quedarse con lo que nosotros les damos, hermano, con lo que nosotros les compartimos, sino, hermano, también que ustedes escudriñen la palabra de Dios. Es necesario que ustedes escudriñen el mensaje, es necesario que tengan su tiempo de oración, su tiempo con Dios. Es necesario que ustedes vayan a la Biblia y escudriñen la palabra de Dios, porque es ahí, hermanos, donde Dios, hermanos, da bendición a cada uno, donde Dios les habla. Ahorita vamos a ver el mensaje que yo les comparto, hermano. Este mensaje se titula dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces, hermano, nosotros podemos ver que en ese tiempo, hermano, muchas personas se quedan solamente con lo que el predicador o con lo que un pastor dice, pero no van a profundizar, no van a ver más si hay más cosas. O sea, no indagan, no profundizan en la palabra de Dios, no se llenan del Señor, o no escudriñan. Y es peligroso, hermano, porque cuando tú no escudriñas y no buscas la presencia de Dios, es muy, muy peligroso, porque te pueden engañar. Puedes ser engañado, hermano. Puedes ser engañado en este tiempo, puedes ser desviado de la sana doctrina. Y es lo que ha pasado, hermano. Muchos han sido engañados porque no escuchan la palabra de Dios, porque no oran y no buscan a Dios. Cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, hermano, el Señor te revela, Dios te da a conocer, el Señor te abre el entendimiento, el Señor te hace ver, hermano, mirar las cosas que están sucediendo, no solamente las cosas que van a pasar, las cosas que van a acontecer, sino las cosas que están sucediendo en el momento
en el momento apropiado, en el momento, hermano, que tú estás pasando, que tú estás viviendo. Entonces, hermanos, compartan esta transmisión. Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Le damos gloria a Dios por sus vidas una vez más, les repetimos. Y gracias a Dios, hermano, por las vidas de cada uno de ustedes, porque nos de poder estar, hermano, con ustedes, de poder la palabra, el maná del cielo. Es un privilegio, hermano, estar con ustedes. Es un privilegio poder estar en ese tiempo, compartir la palabra de Dios. Es una bendición. La verdad, queremos decirles que Dios nos ha llevado en ese tiempo. Dios nos ha mostrado muchas cosas. Dios nos ha bendecido de una manera que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Pero créame que la bendición de Dios, hermano, es grande. Las vidas de las personas en almas, hermano. Podemos mirar la mano de Dios en sus vidas de ustedes. No podamos tener una comunión con ustedes, muchos de ustedes, pero vemos, hermano, que dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Que la verdad hay en ustedes, en la mayoría de ustedes, hay el anhelo, el deseo de buscar a Dios. Hay el anhelo, el deseo de tener una comunión con Dios, de buscar la presencia de Dios, hermano. Y es algo, porque la verdad no somos nosotros. La verdad no somos nosotros, no son nuestras, es hermano, de estos tiempos. Y gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios le damos, hermano, y vamos a iniciar este tiempo. Les dejo con mi hermano Miguel. Dios les bendiga y bienvenidos. Bueno, buenas noches nuevamente. Sí, es importante lo que dice el hermano Jesús. Miren, son tiempos muy difíciles, son tiempos donde nosotros debemos de predicar la verdad, donde debemos de hablar lo que Dios nos da. Son tiempos muy especiales que estamos teniendo. En realidad Dios nos ha estado guiando, nos ha a poder hacer todos estos mensajes, y es algo muy especial que tenemos que hacer para Dios, por las almas, porque en realidad nosotros amamos a Dios, queremos que ustedes amen a Dios y que conozcan a Dios cada día más. Nosotros también queremos entregarnos más a Dios, queremos ser bendecidos de parte de Dios. Sí, en estos momentos son tiempos muy difíciles, son tiempos donde ya no se habla, es muy difícil hablar la verdad ahorita, es algo muy delicado, son tiempos donde realmente se está poniendo muy dura la situación. Son situaciones que vienen a nuestras vidas y situaciones que vienen a la vida de muchos de nosotros, ¿no? Al mundo, a la humanidad. Una disculpa, estamos tratando de ajustar aquí la pantalla. Hoy no está nuestro apoyo, nuestra asistente. Pero bueno, vamos a empezar sin más por el momento, sin ya hablar de otra cosa. Vamos a leer la escritura, vamos a hablar de la palabra de Dios. En este tema tan importante, porque es importante hablar del infierno, ya lo comenté, ya lo mencioné ya hace un ratito, pero quiero hacer un comentario, a leer un poco de algo que estudié, algo que
que yo estuve orando, que estuve meditando y que es importante, antes de hablar del infierno y antes de estudiar del infierno, antes de que toquemos temas del infierno, o en este momento antes de estudiar del infierno y del sufrimiento eterno, es importante obtener una comprensión sólida de quién es Dios y también en su carácter, porque tenemos que conocer a Dios. Para poder entender todos estos temas tenemos que conocer los atributos de Dios, ¿sí? Primero que nada, la Biblia nos habla de que Dios es amor, ¿no, hermano Jesús? Amén, así es. Indudablemente, ¿sí? En Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16 dice la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primero estamos acercándonos y llevándote a lo que dice la Biblia de Dios, del amor, de que es algo muy importante saber como uno de sus atributos. El más grande de ellos, yo creo, hermano, Amén, amén. es que Dios es amoroso. Amén, así es. Dios es el autor del amor y todas sus acciones son dirigidas por amor, ¿sí? Dios no es como nosotros. Dios es perfecto y santo, 3 veces santo. Amén. Él no comete errores, Él no se equivoca. Quiero ir a Jeremías, ahora a Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. O sea, que todo lo que Dios es amor, y lo que hace por lo consiguiente es amor. Y al crearnos a nosotros nos hizo con amor, ¿sí? Todo es amor. Bueno, Amén, así es. hasta el infierno lo creó por amor. La Biblia claramente dice que Dios no disfruta de la muerte de un pecador, ¿sí? Dios no está de acuerdo con eso. Dios no quiere que pasemos por eso. Dios no está a favor de eso, ¿sí? Porque el infierno fue creado para el diablo y sus demonios, ¿sí? Pero lamentablemente nuestra terquedad, nuestro libre albedrío, nos lleva a ese lugar donde Dios no creó. Miren, vamos a Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. En Apocalipsis habla de que el infierno está creado para el diablo. Ya lo hemos visto en mensajes anteriores, pero ahorita este es otro mensaje. Ezequiel 33, 11. Dice la palabra de Dios: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis aún? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, podemos ver que Dios es el Señor, ¿sí? Que Jehová dice, diles vivo yo, dice Jehová,
el Señor que no quiero la muerte del impío. Bueno, al decir que no quiere la muerte del impío, también no quiere la muerte del pecador, ¿sí? Porque sabemos que en Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, ayer Dios me volvió a hablar de que hablara de estos temas, porque lamentablemente están pasando cosas con todo esto de la pandemia en los cuales mucha gente quiere hablar de amor, y no es malo, pero por amor tienes que tocar estos temas. Mira, el domingo, queriendo ver, hermano Jesús, nada más así por curiosidad, en el YouTube busqué prédicas en vivo del día de hoy, y me encontré con cada sorpresa. Llevaba 3 mensajes que nada más lo vi 2-3 minutos, y con eso, hermano, identificamos que están completamente equivocados. Primero que nada, en uno ya estaban casi terminando y era una pareja de pastores, y ya estaban hablando de dinero, puro dinero. En otro estaba hablando de las maravillas y no sé qué tanto, promesas y de cosas así, que le gusta oír a la gente, hombre, o sea, cosas bonitas, ¿no? Que te endulzan el oído. Y en el otro vi una señora que dije, mira qué bien, porque cuando le puse estaba hablando de ayer en el testimonio de la hermana Salia. Por cierto, saludos, hermana, a todos los que nos ven. Y estaba hablando, dije, wow, mira, de quien menos, Gálatas 5:17 al 21, ¿no? Porque dice que los borrachos, que los que celos, pleitos, iras, contiendas, los adúlteros, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero 2 o 3 minutos más adelante Jesús empezó a decir que los que hablan del infierno son mensajes fariseos. Entonces dije, qué contradicción, ¿no? Esta mujer hablando que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo les pregunto a esos, ok, si el infierno no existe, si no tenemos que hablar del infierno, o no quieres que hablemos del infierno, si mueres en pecados, entonces ¿a dónde vas? No, hermano Jesús, ¿a dónde va el pecador, el impío? A una eternidad sin Cristo, y posteriormente la eternidad sin Cristo es el infierno. Y de ahí al lago de fuego. Entonces yo dije, bueno, qué mentira tan vil del diablo, que ahorita lo vamos a ver rápido, de esta mujer, que precisamente estaba diciendo que serán destituidos de la gloria de Dios, que aquellos no heredarán el reino de los cielos, los que practican tales cosas, y después dice que el infierno casi no existe, ¿no? Que son mensajes fariseos. Y acabo de descubrir algo, hermano Jesús, lo estábamos platicando, yo sé que mi hermano Jesús también lo comparte, y ahorita lo vamos a ver, pero quiero ir rápido al por qué es importante hablar del infierno. Pero vamos a hacer una oración, hermano Jesús, para que sea el Espíritu Santo de Dios. Hermano, por favor. Vamos a orar. Hermanos, por favor, ahí ayúdenos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. En esta tarde, Señor, te adoramos, Dios, te exaltamos, Dios, te bendecimos. Así es, Padre Jesús. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Padre, gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos y amigos, Señor, que están mirando este video, esta transmisión, y están escuchando esta palabra, Señor. Oramos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú abras su entendimiento, Padre. Les hables a través de tu palabra, Señor, no lo que diga Miguel ni lo que diga Jesús, sino tu palabra, Señor, sea haciendo la obra en sus vidas, Padre. Abre su entendimiento. Bendito Dios, que reciban, Señor, tanto, mi Dios, los mensajes, Señor, de bendición, Señor, los mensajes de amor,
pero también que reciban estos mensajes, Señor, que confrontan, Padre, y que nos advierten del peligro, mi Dios, de perder nuestra salvación o de un día morir sin tu presencia, mi Dios, un día morir sin Cristo en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos, ponemos este tiempo en tus manos. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu presencia, danos sabiduría, úsanos, ten misericordia de nuestra alma. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Amén. ¿Puedes acompañar Mateo 5:29 y darle lectura? Dice la palabra de Dios, bueno, primero que nada, ¿por qué es importante hablar del infierno? ¿Por qué tocar estos temas? Pues el punto número 1, aquí señalé 7 puntos que son bien importantes. ¿Por qué Dios quiere que sepan que ese lugar existe? ¿Por qué es importante hablar del infierno? Porque Dios quiere que sepan que ese lugar existe. Mateo 5:29. Amén, dice la palabra de Dios, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea que Dios nos está hablando aquí con las palabras de Jesús que ese lugar existe. Bueno, el segundo punto, ¿por qué la gente no cree en él? O sea, ¿por qué es importante hablar del infierno? El punto número 2, porque la gente no cree en él. Apocalipsis 21:8, hermano, por favor. Amén. Aleluya. 21:8 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, mira, aquí está diciendo que los incrédulos, y está hablando ya del lago de fuego, ya no está hablando del infierno. Por eso esta escritura es importante, porque todas esas personas, y los del libro de Gálatas, en las obras de la carne, y 1 Corintios 6:9, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde se van? ¿Sí? Muchos dicen que al purgatorio. Digo, si tú lees la Biblia no habla del purgatorio, pero bueno. Y el 3, el punto 3 de por qué es importante hablar del infierno, porque muchos cristianos tampoco creen en ese lugar y se enojan cuando se habla de él. En Tito 1:15, hermano. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Te voy a decir algo que estábamos orando y estábamos viendo mi hermano Jesús y yo, y que Dios nos está enseñando y que los hombres de Dios lo saben. Cuando una persona rechaza o reprende estos mensajes y no los asimila con amor, porque no estamos condenando a nadie, sino previniendo, ¿sí? Esas personas están en pecado. ¿Cómo es eso? Si el pastor no habla del infierno y es el pastor o la pastora o el apóstol, ¿sí? No son hombres de Dios. Tú no conoces su corazón, y aquel que lo escudriña y lo conoce sabe cómo está esa persona. Hermano Jesús, platicábamos de esto, ¿sí? Y la gente o las personas que rechazan estos temas, y principalmente del infierno, y que nos dicen que son mensajes fariseos o que son herejías, ¿sí? Estas personas están mal delante de Dios. Amén. Porque si tú estás sentido común, si tú estás bien con Dios, lo recibes y dices, gloria a Dios por este mensaje, qué bueno que lo digan, ¿sí? Porque no te estamos condenando. Lo recibes con madurez, ¿sí? Con amor de parte de Dios. Una herejía es tener dos verdades, ¿sí? Pero tú le das preferencia a la que te gusta. Esa es la herejía, ¿no, hermano Jesús? Amén, así es. Nos comenta ahí Pati López que cuál fue el primero, el punto número 1. ¿Por qué creen en el infierno?
Ok. El punto número 1, ¿por qué es importante hablar del infierno? Porque Dios quiere que sepan que ese lugar existe, ¿sí? Porque Dios quiere que sepan que ese lugar existe y la escritura es Mateo 5:29. Ok, entonces estábamos hablando de la herejía. Esa es una herejía, ¿sí? Que yo te pongo el amor, ya te hablé del amor y te puse el infierno y tú decides irte por el amor, cuando por amor Dios habló del infierno. O sea, tienes que validar las dos y quedarte con las dos. Si tú desechas cualquiera de las dos, es herejía. Si te vas con el infierno y no recibes el amor, también es herejía. Entonces, vamos con el punto número 4. ¿Por qué es importante hablar del infierno? Porque en las iglesias de ahora ya no se predica de ese tema. En segunda de Timoteo, hermano. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 3 y 4. 3 y 4 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. El 4. Dice: traidores, impetuosos. No, esa es primera, ¿no? Segunda. Segunda de Timoteo, ok. Bueno, sí, está una dando una lista, ¿no? Amén. De estas personas que yo lo decía en un versículo, en un punto antes. Lo que sucede con estas personas, sí, es que ya no quieren a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estaba yo diciendo es que esas personas están en pecado. Cuando tú hablas contra el pecado y hablas del infierno, es porque estás buscando la santidad. Es una característica, es sentido común, ¿sí? Mira, tú puedes ver que te hablan hermoso, ¿sí? Y que te hablan bien, y creen en el infierno, pero no te hablan de él. Creen en el pecado, pero tampoco te tocan esos temas, ¿sí? Si escudriñas sus vidas, estábamos analizando a la luz de las escrituras, mi hermano Jesús y yo, y en oración y meditando, de las personas que hablan, pero no quieren tocar esos temas, es porque tienen pecado oculto, o un pecado que toda la iglesia está en el mismo pecado, como el de idolatría. Cuando adoran más a las criaturas más que al Creador, que es bendito por los siglos, amén. Romanos 1 lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Cuando enaltecen a los líderes, cuando enaltecen a los pastores o a quien sea, al hombre en la iglesia. Ojo, incluso adoran más a las criaturas más que al Creador. Si eso está pasando en la iglesia, no te van a hablar del infierno. Y tú los ves y dices, son hombres de Dios, mujeres de Dios, indudablemente. Pero una persona que tiene, que salva, que tiene al Espíritu Santo, que anda en santidad, así lo discierne, así lo detecta. ¿Por qué? Porque algo hay. Y si no, es amor al dinero, y si no es tal vez avaricia, tal vez otra cosa, pero es un pecado que tienen oculto esas personas y que piensan que están bien, que por eso no te predican esos temas, ¿sí? Cuando oigas a alguien que no quiere y que del infierno y se enoje, nada más analiza su vida para que tú veas y te des cuenta quién es esa persona. Por supuesto que nadie quiere ir al infierno, ¿sí? Pero el otro día puse un ejemplo, pues vas en la carretera, mi hermano Jesús va manejando y se va durmiendo, lo despierto, hermano Jesús, cuidado, vamos a irnos al barranco, ¿no? Despierta, por favor. Es lo mismo que estamos haciendo con las escrituras, previniéndote de que te vayas a un precipicio. El 5, el mensaje, ¿quieres hacer un comentario, hermano? En el punto número 5
¿Por qué es importante hablar del infierno? Porque es una mentira de las más grandes que el diablo les dice. Es una mentira como lo que dice Juan 8. Juan capítulo 8, hermano, por favor. Amén. Juan 8, ¿qué? 8, aquí dice 44. 8:44, Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si no tienes al Espíritu Santo que te guíe, no vas a recibir estos mensajes. Y te lo digo de verdad, date cuenta que la persona que no quiera que se hable del infierno, que porque los condenamos, nosotros no estamos condenando, estamos advirtiendo, previniendo, ¿sí? De parte de Dios, que ese lugar existe, como el mismo Jesucristo lo predicó, el mismo Jesucristo, Jesús en la tierra, ¿sí? Habló más del infierno que cualquier otra cosa en sus enseñanzas, en sus predicaciones, en los evangelios, cuando su ministerio en la tierra, él habló más de otra cosa, más del infierno, que de otra cosa. Y cuando dice que el padre de mentiras, porque esa mentira el diablo se las mete para que no crean en ese lugar, ¿sí? Ya les leí el del amor antes. Por supuesto que Dios no quiere que vayan a ese lugar, y por amor te lo está diciendo. Y ya el último punto para terminar, el punto número 7, ¿por qué es importante hablar del infierno? Lo acabo de decir, porque Jesús habló más del infierno que de otra cosa. Y rápido te doy unas escrituras, pero no, nada más lee una, hermano, por favor, porque se las doy. Mateo 5:22, y les doy las demás. Mateo 5:22, Mateo 5:29, Mateo 5:30, Marcos 9:43, Marcos 9:47. Y hermano, por favor, Mateo 5:22. Amén, dice la palabra de Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y de cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y por último, segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Amén. 2:4. Podemos ver en el versículo que leyó mi hermano de 5:22 de Mateo, te está previniendo Jesús del infierno. Amén. Dice la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense nada más, Dios no perdonó. ¿Por qué no perdonó? Porque negaron. Los negaron. Incluso la persona que niega a Cristo y que no se arrepiente, a Dios le duele esto. Segunda de Pedro, hermano, 3:9, por favor. Que pase en tu vida ni en mi vida, en la vida de nadie. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según alguno tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno perezca, ¿sí? O en otra escritura dice que ninguno se pierda, ¿sí? Es muy claro. Yo la verdad es que no sé por qué no quieren entender estos mensajes. Yo ahora ya lo entiendo, ¿no? Porque no les gusta que les hables de ese lugar, porque el pecado, mira, los mismos demonios que traen, mismo pecado los atormenta, y el escuchar del infierno, si esa persona está endemoniada, no va a recibirlo, porque esos mismos demonios, como dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios Altísimo? ¿Por qué Jesús le dijeron? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Por qué quieres que vayamos vienes a juzgarnos antes de tiempo?
O sea, porque ellos saben que ya viene un juicio, porque saben que ellos van al infierno, ¿sí? Entonces, al decirle esos demonios a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Es porque ellos saben que ese lugar existe, y cuando una persona está endemoniada o con la idolatría, con el pecado, con que cualquier cosa, que cualquier pecado, vamos, cualquier obra de la carne, están los demonios, y por eso no quieren escuchar del infierno, porque chocan con el espíritu. Porque chocan con el espíritu los demonios que trae. Y infierno, no, no, no. ¿Por qué vienes a atormentarme? Esos que predican y que hablan muy bonito y que no quieren que hablemos del infierno es porque están en pecados. Analiza sus vidas. Analiza sus vidas, de qué te hablan desde ahí, desde donde te predican. Simplemente si te hablan de puro dinero, es avaricia. Y si te hablan de una persona y la ponen como le dan más gloria a los hombres, a las criaturas que al Creador, es porque están en pecado y no quieren escuchar del infierno, porque chocan. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas, hermano Jesús. Es el peligro, hermanos, de que en este tiempo, si tú te das cuenta, donde quiera que voltees, donde quiera que tú mires, hermano, se ha dejado la sana doctrina, se ha dejado el verdadero mensaje a un lado. ¿Por qué? Porque estos mensajes no van de acuerdo con el hombre, o de acuerdo con el movimiento, o de acuerdo con las creencias de sus líderes, las creencias o la opinión del que está dirigiendo todo el concilio, hermano. Y ese es el problema y el peligro. Aquí no estamos predicándote una iglesia, no estamos predicándote una religión, te estamos predicando la Biblia. Y cuando te predicamos la Biblia, vamos a tocar todos los temas, hermano, que no te imaginas. Todos los temas en los cuales la palabra de Dios viene, pero queremos decirte que hay temas que Dios toca, o Dios permite que se hablen, que son en los tiempos adecuados. En los tiempos adecuados tú ya escuchaste el mensaje de salvación. En los tiempos adecuados tú ya escuchaste la palabra de confrontación. En este tiempo, hoy, es necesario, hermano, que tú escuches este tema, esta palabra, porque es necesario que tú entiendas y creas, hermano, que hay un infierno, que no solamente creas en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, que creas en un Dios que si no tomamos su amor y su misericordia, ese Dios nos va a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque desechamos a su Hijo. La gente que se condena, hermano, la gente que va a una condenación, no a la que condenamos, no la que la palabra lo condena, ni Dios mismo condena a nadie. Ellos solitos se condenan, porque Juan capítulo 3 versículos 18 y 17 dice: porque no creyeron en la verdad, no creen en la verdad, no creen en Cristo, no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas, no creen en esta verdad. Al no creer en la palabra, en el evangelio, al no creer que existe un cielo y un infierno, al no creer que Dios demanda más de ti, al no creer que Dios pide santidad, al no creer que Dios pide consagración y más oración, más ayuno, más entrega con Dios, al no creer en eso, no lo viven, no lo ejecutan y mucho menos lo comparten. ¿Por qué? Lee la palabra del sembrador. La palabra del sembrador te dice de la semilla, y la semilla cayó en buena tierra. Aquellos que creyeron, aquellos que oyeron la palabra, no solamente la reciben, sino que la viven, dan fruto al 100 por 1, al 60 o al 30 por 1. O sea, retienen la palabra, viven en la palabra y dan fruto, o sea, predican la palabra. Cuando no es así, hermano, ni escuchan la palabra, ni la retienen, ni viven en la palabra, mucho menos te van a hablar de eso. Esa es un proceso, hermano. Es un proceso, el evangelio, Cristo es un proceso en nuestras vidas.
Es como la semilla, es como cualquier semilla que tú avientas a la tierra, tiene un proceso de muerte, de fertilidad y de crecimiento, y a su tiempo da fruto. Así es este evangelio, así es esta palabra, pero es tiempo, hermano, de que tú escuches este evangelio, esta palabra, y tú hables y le digas a la gente que sí hay un infierno. Hay muchos religiosos católicos que creen en que hay un purgatorio. El purgatorio, la Biblia no habla del purgatorio, y pueden decirte, pueden usar libros y pueden usar opiniones de hombres, pero no, hermano, amigo que nos escuchas, el infierno es real y no hay purgatorio. O te vas al cielo o te vas al infierno. En la parábola del rico y Lázaro lo vemos, que ninguno podía salir. Ninguno podía, hermano, salir del paraíso e ir al infierno, o viceversa, al infierno al paraíso. Nadie, ya no hay salida de ese lugar. Ya no hay salida de ese lugar, hermano, y no hay purgatorio. O te vas al infierno o te vas al cielo. Te vas al infierno porque desechaste el evangelio, no creíste en Jesucristo. Esa es la condenación de no creer en la palabra. Y si tú crees y vives la palabra y das fruto y te consagras y vives en santidad y predicas la sana doctrina y agradas a Dios en todo, desde que te levantas hasta que te acuestas, agradas a Dios, te espera, hay una promesa para nosotros, el cielo, una eternidad con Dios. Sí, pues son temas importantes que Dios nos da, y sabemos que vienen del cielo, porque te amamos, te lo decimos. Amén, si no alcanzas a ver bien el mensaje, si no llegaste a tiempo, vete cuando mi hermano lo suba, vete a su sitio, ahí en terminar el mensaje lo pone, o vuélvelo a ver. Estamos hablando del amor primero, ¿sí? O sea, estamos hablando estudiando los atributos de Dios, ¿sí? Estamos poniendo las escrituras donde Dios nos previene del infierno, donde no quiere que vayamos, donde Él te ama, nos ama, y que dio su vida a su Hijo por nosotros, y que Dios es amor, ¿no, Amén, hermano Jesús? es. Pero lamentablemente, mira, rápido para terminar, si tú tienes un hijo, ¿sí? Y tu hijo es borracho, drogadicto o lo que sea, o tu hija, tú vas a estarle diciendo que sí, aunque no conozcas de Dios, aunque no conozcas de Dios, que si él sigue con esa vida se va a perder, ¿sí? Y hay gente que ni conoce del infierno y le dice, te vas a ir al infierno. Pero fíjate, aunque tú no creas ni conozcas el infierno y que nada más sepas que tus hijos se están perdiendo, ¿no acaso les reprendes? Hay papás que los golpean, claro, no es la manera. Hay papás que los anexan, tampoco es la manera. Pero hay mismos papás que si andan robando los entregan a la policía. Digo, eso está bien, pero porque pues tiene que pagar, ¿no? Pero vamos, por amor los corriges, hermano Jesús. Por amor les hablas de lo que viene. Y si se enferman, les dices, de tanto pecado, les dicen, te vas a morir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de que Dios no nos hable por amor de que nos vamos a morir? Pero muerte espiritual y muerte carnal, o sea, nada más usen el sentido común. No vayamos tan lejos, es sentido común, por lógica, ¿no? O sea, como quieras llamarlo. Dios te ama y por amor te está advirtiendo y te está hablando del infierno. Y no quiere que vayas ahí, ni nosotros queremos que vayas ahí. Amén, así es. Dios les bendiga, hermano Jesús. Por eso, hermano, hablamos de estos temas, porque es importante. Ustedes, su conocimiento no solamente quede ahí, sino el conocimiento que Dios les da, vaya no más. Dios les va a dar mucho conocimiento a ustedes que nos escuchan, y que ustedes que han buscado a Dios, que buscan a Dios, les va a dar mucho conocimiento, pero el conocimiento envanece, hermano. El que tú sepas mucha Biblia envanece. Vivirla,
Lo importante es vivir la palabra de Dios. Lo importante es dar fruto. Lo importante es llevar la palabra de Dios. Lo importante es predicar. Porque si tú, hermano, no hablas de lo que Dios te está dando, solamente te estás quedándote a la mitad del proceso. Entonces no tienes ningún fruto, no terminas con el proceso de esa semilla que dio su fruto. Entonces la palabra está muerta en tu vida. Entonces queremos decirte, hermano, y el Evangelio habla de algo muy importante que yo te quiero compartir. Lucas capítulo 18 versículo 8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hazte esta pregunta, hermano. Y yo me la hacía cuando el Señor traía este mensaje a mi corazón, a mi pensamiento. Yo me la hacía. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy en este tiempo, y te lo volvemos a decir, este tiempo le han enseñado una falsa fe al pueblo de Dios. Le han enseñado una fe falsa, una fe basada en lo material, una fe basada en el trabajo. Claro, Dios permite que trabajemos, Dios permite, hermano, que tengamos la oportunidad de tener un trabajo, la oportunidad de tener cosas materiales, sí, pero no, hermano, lo que tú tienes no proviene de eso. O sea, si tú tienes un alimento en la casa, tienes comida ahorita en la cena, no proviene todo eso del trabajo, no proviene todo eso de que tengas un buen patrón o que el patrón te subió el sueldo, no proviene de eso, todo proviene de arriba, todo proviene de Dios. Claro, Dios permite que tengas un trabajo, pero hermano, una cosa muy importante que te queremos decir, y hoy te lo decimos con todo el temor de Dios y delante del Señor: viene hambre a la tierra, viene un tiempo de hambre a la tierra. Y te hablamos esto por amor, te hablamos de esta manera porque para que te prepares, hermano. La palabra no lo decimos nosotros. Lee, hermano, Mateo 24, ya habrá pestes y hambres en la tierra, vienen terremotos, hermano, vienen plagas, vienen muchas cosas. Pero, hermano, te queremos decir, ¿cuál es tu fe? O sea, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y vamos a leerlo toda esta parábola, porque es una parábola. En Lucas capítulo 18, vamos a leerlo rápidamente para no tomar mucho tiempo. Vea la Biblia, hermano, abre tu Biblia, abre tu corazón, abre tu entendimiento. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, dice la palabra de Dios así: en el nombre y de su Santo Espíritu. Dice: también le refirió Jesús. ¿Quién? Jesús, una parábola sobre la necesidad, hermano, escucha, de orar siempre y no desmayar. Dos cosas: orar siempre y no desmayar. Anótalos, si estás anotando ahí. Son dos puntos muy importantes que ahorita vamos a ver. Pero también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, ahí empieza a decir la parábola: había una ciudad, y dice, había en una ciudad un juez que dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, no tenía ni temor de Dios ni del hombre, no le importaba nada. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: de mi adversario. Venía y traía su queja delante de ese juez, el juez injusto, dice el subtítulo de esta parábola. Dice: y él no quiso por algún tiempo. Escucha, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, o sea, pensó, lo analizó y dijo: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. O sea, no le hizo justicia porque él era bueno, le hizo justicia porque no quería que esta viuda le cansara la paciencia. Dice: le haré justicia, me es molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En el versículo 6 dijo: y dijo el Señor Jesús dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto, hermano? ¿Qué dijo?
para que esta persona, esta viuda, no me cause, no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Dice en el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿A quiénes, hermano? ¿A quiénes? Hermano y hermana, amigo que nos escuchas, ¿a quiénes? A sus escogidos. Y vemos otra vez esta palabra. ¿Y te acuerdas de ese mensaje, de esa palabra que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos? Y queremos decirte que de esos pocos escogidos van a ser engañados aún los escogidos. Así es. La palabra de Dios lo dice. ¿Por qué, hermano? Porque no ponen su mirada en el Señor. Porque ponen su mirada, ya lo vimos, porque ponen su mirada en el hombre, porque ponen su mirada en los milagros, en las maravillas, ponen su milagro en todas las cosas, menos en Dios. Dice la palabra de Dios, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Otra vez, anótalo, porque ahorita lo vamos a ver, lo vamos a desglosar rápidamente. Claman día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hace dos preguntas. ¿Acaso, dice, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Primera pregunta. Segunda pregunta dice, ¿se tardará en responderle? ¿Se tardará Dios en respondernos? Os digo en el versículo 8 que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, esto hace otra, la tercera y última pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y vamos a ver, hermano, el principio de la fe. El principio de la fe, hermano, mira, y yo quiero decirte algo, hermano, muy cierto, y ahorita lo vamos a ver, que de la oración, hermano, proviene la fe. Y vamos al libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 rápidamente. Y vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Son varias cosas que le pidió. Vete, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, una, y de tu parentela, dos, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabes a dónde lo mandó el Señor? Al desierto. No le dio un mapa, no le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la ubicación, como ahorita te podemos mandar la ubicación por el WhatsApp. Te voy a dar, te vas a ir así, así no. Vete solamente de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿En dónde se lo dijo? No vino una voz, hermano, no vino una voz y le dijo a Abraham, mística, una voz mística. No se abrieron los cielos y hubo una voz mística, no. Abraham era un hombre, hermano, de oración. Si algo, hermano, tenían estos hombres que venían de la descendencia de Adán, sabían que te podían tener una comunión con Dios. Esto se lo enseñó su padre. Cuando tú vas a la oración y buscas a Dios en oración, Dios habla a tu corazón. Muchos de los mensajes, hermano, la mayoría de los mensajes, este ministerio que Dios nos dio de las transmisiones de predicar la palabra de Dios, vino en un tiempo de ayuno y de oración. Las predicaciones que te compartimos, ¿sabes de dónde vienen? De oración, hermano. Porque le pedimos a Dios, y esto te lo compartimos porque estamos tocando este tema. En oración, ¿sabes qué, Señor? Confírmame el mensaje. No, hermano, no nos ponemos a ver todo el día el Facebook, a ver qué les vamos a compartir hoy a los hermanos. No nos ponemos a ver todo el día el Netflix, hermano, el YouTube, ver videos, hermano, de risas, de toda la basura que ahorita todo el mundo está viendo, más los cristianos. Y tú puedes ver estadísticas, hermano, que ahorita es más la gente cristiana que se dice ser cristiana que mira pornografía. Es un lazo que el diablo ha ocupado, hermano, para atraer a los cristianos jóvenes, adolescentes hundidos en la pornografía, y así suben al altar a alabar a Dios.
Y eso, hermano, más adelante lo vamos a tocar el tema. Pero Abraham, hermano, así como Dios nos habla y Dios te habla a través de la oración, Dios te confirma cosas a través de la oración. De la oración viene la fe. Dios le habló a Abraham y la fe, hermano, es por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, hermano, es por el oír. Si tú estás escuchando, hermano, este mensaje, tú te vas a llenar de fe. Si tú estás escuchando este mensaje del infierno, hermano, tú vas a creer, hermano, y por consecuencia vas a hacer lo que tengas que hacer por no ir a ese lugar. Por eso te hablamos, para que te despiertes, para que ores más, para que ayunes más, para que busques agradar a Dios. Y si hay algún pecado, le digas, Señor, en oración, Señor, muéstrame ese pecado, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Para que no vayas a ese lugar de condenación. Y por consecuencia, hermano, Dios, hermano, con estos mensajes aumenta tu fe. ¿Sabes por qué? Porque vemos, hermano, gente que mira las transmisiones, hermanos que escuchan las predicaciones y que están siguiendo la sana doctrina, que son hombres y mujeres de fe. Que aunque el gobierno hable de pandemia, aunque el gobierno hable de enfermedad, nuestra fe está puesta en Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza está en Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que dice la fe. Amén. La fe viene por él. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír, hermanos. Esta fe que tenemos, la fe en la palabra de Dios, porque muchos tienen fe en la vaca, adoran a la vaca, en la India tienen miles de dioses. Todo mundo, tú puedes idolatrar a tu pastor, tú puedes idolatrar al hombre de Dios, tú puedes idolatrar a tu cantante cristiano, tú puedes dar la vida por tu cantante cristiano, pero la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es por eso, hermano. Mi hermano, mira, y dice la palabra de Dios, pero yo te hago esta pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú tienes fe, hermano? O sea, hay fe en tu vida, hay fe en tu corazón. Y les hace de nuevo otra observación, que no desmayar. Mira, vamos a leer el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿En dónde viene la fe? ¿Por qué viene la fe, hermano? Porque escuchas la palabra de Dios, pero no solamente, hermano, escuchas la palabra de Dios, sino que oras a tu Padre en lo secreto. Oras a tu Padre en lo secreto, hermano, pero dice, y le refirió una parábola sobre la necesidad. ¿Es una necesidad, hermano, la oración en tu vida? Si no es una necesidad el tiempo de oración en tu vida, hermano, tengo que decírtelo y te lo decimos, hermano, con todo respeto, hacerlo una necesidad. Si tú vives sin oración, si tú vives, hermano, sin la palabra de Dios, estás perdido. Porque en la oración, hermano, el oxígeno vital de una vida del cristiano viene por la oración. Yo he pasado días, hermano, horas sin orar. Yo he pasado, hermano, tal vez madrugadas sin orar. ¿Y sabes qué? Te lo comparto porque somos hombres. Y no solamente hablamos de la bendición de Dios, hablamos de los padecimientos que hemos tenido como carne, porque somos carne. Cuando, hermano, pasamos días, horas, madrugadas sin orar, ¿sabes qué? Nos sentimos huecos, nos sentimos vacíos, porque lo que te compartimos, hermano, no proviene de nosotros. Estaríamos, hermano, solamente como aquellos pericos, hermano, que les dices una palabra y lo repiten. Estaríamos así si nosotros no buscáramos a Dios. Eso no nos lo enseñó, a Miguel no se lo enseñó un líder, no se lo enseñó el pastor. A mí no me lo enseñó alguien, hermano. ¿Sabes a quién me enseñó, quién me mostró que lo que te predico, hermano, venga en oración? La palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Ezequiel que nosotros somos atalayas. Dice, y oirás de la voz de mi boca y reprenderás a este pueblo.
Oirás las palabras de mi boca, le dijo Dios a Ezequiel. Y sabemos, hermano, que para oír, para estar sensitivos a la voz de Dios, tenemos que orar. Para estar sensitivos a la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia. Para estar aún más sensitivos al Espíritu de Dios, tenemos que ayunar. Para estar aún más sensitivos a la palabra de Dios, tenemos que tener la humildad para recibir corrección. Y les decía, hermano, les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es desmayar, hermano? Desmayar es dejar de perseverar. ¿Qué es dejar de perseverar, hermano? Es dejar de ser constantemente en algo. Si tú has, hermano, desmayado, si tú has dejado de perseverar en la oración, hermano, estás en un peligro de morir espiritualmente. Tienes que perseverar. Es una carrera, paso a paso, trotando. Si vas trotando a un mismo paso, sin desmayar. Claro, te viene cansancio, hermano, claro, te tropiezas, te caes, pero te levantas y sigues en el caminar, sigues en la carrera. ¿Qué es desmayar, hermano? Desalentarse. ¿Qué es desalentarse? Es cansarse, hacer dificultoso el aliento por el cansancio. Ese es desalentarse. Y tú puedes buscarlo en el diccionario. ¿Qué es desalentarse? Hacer dificultoso algo, dificultoso el aliento, hermano, por el cansancio. Claro, el cansancio, todos trabajamos, hermano, todos nos agotamos, pero no por eso, hermano, dejamos la oración. Puedes dejar, hermano, de comer, puedes dejar, hermano, tal vez de dormir, pero no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de buscar la presencia de Dios. En el versículo 4, hermano, vemos que un juez ni temía a Dios, ni tenía respeto a hombre. En el versículo 5 dice que la viuda le era molesta porque no desistió de decirle: hazme justicia contra mi adversario. La viuda, hermano, le era molesta porque no desistió de decirle: hazme justicia. En el versículo 6, y le dijo el Señor: oíd lo que dijo este juez. ¿Qué dijo este juez? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero el versículo 7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿A quiénes, hermano? A ti y a mí. Tú y yo somos escogidos por Dios. Así que si tú y yo perseveramos en oración, hermano, vamos a tener fe. Y cuando venga el Señor Jesucristo, va a hallar fe en la tierra, porque tú y yo lo estamos buscando. No lo vemos, pero creemos que Él viene pronto. Creemos, hermano, que el infierno es real. Creemos que no tarda. Creemos, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia es verdadero. Creemos, hermano, que los mensajes de arrepentimiento, los mensajes de santidad, los mensajes, hermano, de consagración no cambian, porque eso es el vocabulario del cristiano: santidad, apartarse del pecado, vivir diferente al mundo, no mezclarse con el mundo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche, hermano? Mira dos cosas hermosas, hermano, que encontramos en este pasaje. Los escogidos, hermano Miguel, claman día y noche, porque no se cansan. Claro, hermano, la carne no le agrada, claro, te da sueño. ¿Quién no se ha dormido, hermano Miguel? ¿Quién no se ha dormido hincado, orando? Sí. ¿A quién no le ha ganado el sueño? Sí. ¿A quién le es fácil orar? ¿A quién le es fácil levantarse de madrugada y doblar sus rodillas? ¿Sabes qué, hermano? La iglesia de este tiempo no lo hace. ¿Sabes por qué está así? Y mi hermano Miguel te puede estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué la iglesia de hoy en día está engañada? Porque dejó la oración, porque dejó de escudriñar la palabra de Dios. Porque no es una iglesia de oración, no es una iglesia que busque la palabra de Dios. No es una iglesia que profundice en el evangelio del Señor. Hermano Miguel. Sí. Cuando uno ora, cuando llegas a Cristo,
y estás en tu primer amor, que realmente estás arrepentido o arrepentida de tus pecados, Dios es tan amoroso, tan hermoso, que su Espíritu Santo te recoge, te abraza. ¿Qué pasa cuando empiezas a ayunar y a orar? Como un bebé, ¿no? Recién nacido, te carga y te da el biberón, ¿sí? Lo conoces y te apapacha, te cambia los pañales, te ayuda, te hace todo Dios. Pero ¿qué pasa cuando el niño empieza a gatear? Y no se diga a caminar y a correr. Y empiezan a crecer. Entonces es lo mismo en las cosas de Dios. Cuando Él ve que tú empiezas a crecer en lo espiritual, te deja y llega un momento que ahorita pues un niño de 7, 8 años para adelante o desde los 5 ya empieza, sabe bañarse, ya sabe hacerse sus cosas, le enseñas a amarrarse las agujetas y demás, ya hasta que crece y lo hacen solos. Y es lo que Dios quiere que hagas. Amén, así es. Que lo hagas solo. Amén. ¿Sí? Quiere verte que lo amas, que oras, que ayunas, que lees la Biblia, pero sí cuesta trabajo. Sí cuesta trabajo. Tengo casi 12 años parándome en la madrugada a orar y hay veces que me cuesta trabajo, hermano Jesús. Me he llegado a quedar dormido orando de rodillas. Claro, me vuelvo a despertar y sigo orando, pero tal vez 2, 3 minutos, ¿no? Pero cuesta trabajo, pero aquí vas a demostrar cuánto amas a Dios. Amén, ¿sí? En la oración. Pero por supuesto que es para orar de esa manera, y como la viuda que le insistía al juez, ¿sí? Se supone, por supuesto que tienes fe, ¿sí? Amén. Y por supuesto que volviste a nacer y que amas a Dios y que no te gusta el pecado, que buscas la santidad, o sea, eso ya lo sabemos. Sabemos que también que Dios no oye la oración del pecador. Amén. Ni del impío, ¿no? Amén, así es. Pero así es. La oración está la clave. Porque en la oración Dios te habla, Dios te toca, Dios te guía, Dios te instruye. Todo viene en la oración, pero cuando también andas en santidad. Amén. Así es, hermanos. Miren, ¿por qué Dios permitió esta pandemia? Si tú te puedes hacer esta pregunta, ¿por qué Dios la permitió? ¿Sabes qué Dios me mostró a mí? Especialmente a mí, te digo, yo te hablo de mí. Dios me mostró que quería más de mí. Dios me mostró, hermano, que cosas que yo estaba haciendo no eran de Dios. Aunque parecían de Dios, no eran de Dios. Y Dios nos mete, hermano, a nuestra casa, a nuestro hogar. Cierra puertas en los negocios, cierra puertas, hermano, en las fábricas, cierra puertas, hermano, a lo mejor en el trabajo. Pero ¿sabes qué Dios quiere hacer o qué Dios quiso hacer en la iglesia? Esto es lo que vemos en esta parábola, que le buscáramos día y noche, que no cesáramos de buscarle. Pero en lugar de eso, hermano, ahorita tú ves a la iglesia, muchos viendo YouTube, viendo el Netflix, perdiendo el tiempo, hermano, en todo. Hacen todo, y ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hacen todo menos orar. Pueden pasarse horas y horas, hermano, escuchando música, pero la música no te va a salvar, hermano. La música, hermano, no te limpia. La música es para Dios, es para alabar a Dios. Pero si tú no te limpias en la oración, si tú, dice la palabra de Dios, que el oír, hermano, la palabra de Dios te limpia. Y vosotros estáis limpios porque han sido limpios por la palabra. El Señor Jesucristo les decía. Vosotros estáis limpios por la palabra que han escuchado. Pero si tú no escuchas la palabra de Dios, si la iglesia de Cristo no ora, hermano, entonces ¿cómo puede limpiarse? ¿Cómo puede prepararse para la venida del Señor Jesucristo? Versículo 7, hermano. ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? Así esta pregunta. O sea, hermano, que Dios hace justicia. Dios no hace justicia a los que no son escogidos. Lee bien la parábola. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Dios hará, hermano, justicia a los escogidos. O sea que a los que no son escogidos no les hace justicia, aunque parezca justicia. Los escogidos claman día y noche. Son dos cosas muy hermosas, hermano. ¿Te das cuenta, hermano, por qué tú eres escogido? ¿Por qué tú has sido preparado para ese tiempo? ¿O por qué tú, hermano, tienes la seguridad y la garantía, hermano, de que tú te vas a ir, hermano, al final de la última trompeta? ¿Por qué? Sin cesar. Porque buscas al Señor en santidad. Porque buscas la palabra de Dios. Porque tienes más hambre de Él. Porque ves al mundo, hermano, y claro, necesitamos cosas, hermano, que hay en el mundo. Necesitamos tener un carro, necesitamos tener una casa para donde vivir, para nuestra familia. Pero, hermano, tu corazón ya no está ahí. Si lo tienes o no lo tienes, hermano, sabes que eso se va a perder, pero sabes que Dios te va a suplir. Los escogidos claman día y noche, hermano. Cuando clamamos de esa manera, Dios no tarda en respondernos. Escucha, hermano, este mensaje. Cuando tú, hermano, oras día y noche sin cesar, Dios no va, hermano, a pasar mucho tiempo cuando Él te responda, si es su voluntad principalmente. Pero si no es su voluntad en lo que tú le estás pidiendo, no va a responder. Aunque tú, hermano, ayunes y te mueras en ayuno y te mueras orando, no va a responder. Porque hay oraciones, hermano, que Dios no responde porque no es su voluntad. Porque si sabe que si te da lo que le estás pidiendo, te vas a ir de su presencia. Como lo que hablábamos, hermano, de los leprosos. Como lo que hablábamos el día de ayer. A muchos se les hacen milagros, pero son malagradecidos, porque no se vuelven a acordar de Dios. Pronto, hermano, Él nos hará justicia. Con eso yo te dejo, hermano. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Haz esta pregunta. Yo puedo decirte, sí, hermano, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque tú y yo lo estamos buscando. Porque aunque no lo vemos y aunque no lo podemos tocar, hermano, sí lo podemos sentir. Creemos que Él un día va a venir. Creemos que su palabra es verdad. Creemos, hermano, que la oración trae poder, el poder del Evangelio a nuestras vidas. Creemos, hermano, que vivir en santidad a Él le agrada. Creemos que morir a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, es su voluntad. Por eso, hermano, porque creemos en Él. La fe, hermano, el Señor Jesucristo, hermano, por eso, hermano, preguntaba, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga? Claro que hallará fe, pero muy poca, sí te lo puedo asegurar, en ti y en mí. Pero la palabra de Dios dice que con un grano de mostaza, hermano. Amén, hermano Miguel. Sí, bueno, miren, pues gracias a Dios por este mensaje. Retomando un poquito lo del infierno, mi hermana Gaby dice un comentario aquí, ¿puedes leerlo, hermano? Dice, hermano, los católicos dicen que sí hay purgatorio y se basan en el versículo 1 de Juan capítulo 5:16, que dicen que sí se puede orar por los muertos. Deuteronomio, hermano y hermana, nos dice que no debemos de orar por los muertos. Dicen los católicos que sí se pueden orar por los muertos para que Dios les dé otra oportunidad porque están en el purgatorio. Es mentira, hermano, mentira. Voy a leer la escritura para salir de esta duda. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el que yo no digo que se pida. Bueno, pues la escritura es muy clara. Mira, primero que nada vamos a Romanos 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un poquito antes, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. O sea, todos los pecados te llevan a la muerte, todos. Espiritual y carnal, ¿no? De este cuerpo. Cuando dice aquí que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Primero que nada se está hablando a los hermanos, ¿sí? Hay hermanos o hermanas que
a veces caen inconscientemente, ¿sí? Se descuidan y somos seres humanos y fallamos. Un comentario rápido. Está hablando, como dice nuestro hermano Miguel, está hablando a los hermanos. Así y es. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Son Así dos es. cosas. Así Lo es. que Dios habla, le habla a los vivos, no a los muertos. Exactamente. Y gracias, hermano. Y entonces dice porque que no sea de muerte y pedirá, ¿ok? Y Dios le dará vida. Primero que nada sabemos que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pide perdón a Dios, Dios lo perdona, porque Él es amplio en perdonar, por eso murió por nosotros. Pero en este caso que le está hablando a los hermanos, ¿sí? Es que refiere que los hermanos a veces tropiezan y caen, pero no es un pecado deliberado, ¿sí? No es un pecado que ya maquinaste y que dijiste me voy a ir a drogar, me voy a ir a tomar, voy a ir a engañar a mi esposa. No. Son pecados, ¿sí? Pero, y dice que Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecados que no sea de muerte. Vamos, está diciendo que cuando no estás deliberadamente en el pecado. Ahora, ¿qué pecado es de muerte, hermano Jesús? El adulterio, la fornicación, las envidias, los homicidios, la homosexualidad, el lesbianismo, la hechicería. Ok, vamos, podemos hacer un estudio de esto más adelante, pues si vamos un poquito más atrás en las escrituras, nada más es para tratar de concluir esto por lo que dicen. Sí, yo ya lo había escuchado, hermanos, lo de que dicen que oran para que Dios saque del purgatorio estas almas. Ok, pero queremos adentrar este tema rápido. En primera de Corintios capítulo 5, ¿sí? Dice que ninguno que llamándose hermano cometa tales pecados, ¿no? Habla de, o si quieres leerla, hermano, por favor. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que le está hablando a la iglesia, ¿sí? Tienen que ver, primero la hermenéutica tienes que ver también para poder descifrar, tienes que ver los tiempos, ¿sí? Tienes que ver la época y a quién se lo está diciendo. La hermenéutica es la ciencia o la materia que estudia la interpretación de las escrituras. Hermano, lee. En 1 Corintios 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni un se nombra entre los gentiles, tanto que que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, no sabéis, no veráis más bien, haberos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Un poquito más abajo, ¿no? Dice la palabra de Dios, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesús. No es buena vuestra justicia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pausa tantito. Aquí rápido lo leí yo, mi hermano, para que veamos de qué está hablando. Está hablando de uno que cometió pecado terrible, que incluso Pablo lo entregó a Satanás. Pero donde nos queremos enfocar es en el versículo 9 y 10, hermano, por favor. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice,
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y ya por último dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, aquí está ya el versículo clave, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Sí? Si vamos y profundizamos el tema, pues sabemos que los que se derivan de estos pecados, que ninguno que llamándose hermano te juntéis. Ok, para empezar, esta escritura nos habla de que no son cristianos. ¿Sí? Por eso dice que ninguno que llamándose hermano, ¿sí? Entonces, ¿por qué un verdadero hijo de Dios no hace estos pecados? ¿Sí? Y si peca, se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Amén. ¿Sí? No vuelve a pecar. Si lo cometió, se resbaló, se arrepintió y de corazón y le pidió perdón a Dios, Dios lo levanta y sigue adelante. Pero en Primera de Juan capítulo 5 más atrás dice que los hijos de Dios no practican el pecado porque la simiente de Dios está en ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí para ya terminar esto? ¿Por qué las desglosamos como debe de ser? Porque es necesario que les expliquemos tal cual es la escritura, para que entendamos todos, ¿sí? Porque no nada más es de leer y ya. Entonces lo estoy explicando para quitar ese argumento de los católicos. Le está hablando primero que nada a los hermanos, a la iglesia. Por ejemplo, un hermano que falla a lo mejor va a gritar y se le va a salir una grosería, a lo mejor, ¿sí? Pero ya no va a ir a fornicar ni a adulterar, ¿sí? Por eso dice aquí Juan que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, ¿sí? O sea, la oración que decía mi hermano, ¿sí? Y la oración del justo puede mucho, y si ese hermano se arrepiente, por supuesto, por eso profundizamos el tema, Dios le va a dar vida, lo perdona. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Yo no entiendo aquí qué parte los católicos dicen, porque ya lo he escuchado, hermano Jesús, en qué parte dice que ya está muerto y que ores por él y que lo va a sacar Dios del purgatorio. O sea, yo no leo nada así, hermano, ¿sí? O sea, el pecado de muerte es, y aún así, miren nada más, el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Porque por hablar del infierno dicen que no creemos en el amor de Dios y que estamos condenando. No, si vas a Efesios capítulo 5, ahí te dice que seáis plenamente capaces junto con todos los santos de conocer cuál es la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si los apóstatas o esos que cometen pecado de muerte, si se arrepienten, Dios los perdona. Si sea cual sea tu pecado, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Amén. Y ya les interpretamos esta escritura, hicimos un exégesis, porque no habla del purgatorio y nunca dice que está uno muerto en el purgatorio y que lo va a sacar del infierno la oración, o no sé qué tanto dicen. O sea, no hay manera. ¿Vieron que ninguna escritura o nada me llevó a eso? Está muy claro, ¿no? Hermanos, pues muchas gracias. Gracias por también estos comentarios. Qué bueno que los dicen, nos los hacen para que podamos pues salir todos de dudas, aprendemos más y pues es otro tema, pero nos alimenta a todos, hermanos. Muchas gracias. Y si también tienen temas así, pues díganos, háganos saber, hermanos, por favor. Así es, hermanos, eso es para crecer todos, hermano, todos juntamente. Porque estos mensajes o este tema del purgatorio, ¿sabes por qué lo hacen así? Porque les amplía la puerta para pecar deliberadamente, para andar fornicando, emborrachándose. Y le dice, como vamos a entrar al purgatorio, que es una mentira del diablo, para que cuando caigan ahí ya no puedan salir, les dan la amplitud para que puedan pecar deliberadamente y perder su alma y estar esperanzados a que un día los van a sacar de ese lugar, no, pues, pero nunca.
Ahí está Lucas 16, la parábola de Lázaro y el rico, ¿no, hombre? Nunca, y es una mentira bien grande del diablo. Lo acabamos de decir, la peor mentira del diablo, que el infierno no existe. Y bueno, pues ese tema de los católicos, pues digo, algunos sí lo creen, otros no. Es más, miren, vayan a estudiar de grandes cristianos, viene la vida de Martín Lutero y habla cómo él fue contra todos los papas. O sea, bueno, cuando en Alemania se tradujo la primera Biblia en alemán, gracias a Martín Lutero, y la vida de Martín Lutero habla precisamente de que él exhibe, saca a la luz todas las falsas enseñanzas de los papas del Vaticano, y por eso sufrió persecución él. Pero vean la vida, busquen la película de Martín Lutero también, tal vez está en YouTube, vean todo lo que él hizo, busquen en el internet la vida de Martín Lutero para que sepan quién es. Fue un protestante tremendo, ¿no? Amigo católico, te amamos y te hablamos de esta verdad porque no queremos que tu alma se pierda. Así es. Abre tus ojos, por favor, en el amor al Señor, por misericordia, te lo decimos, te lo hablamos, no porque queramos contender, porque podemos contender de muchas y otras maneras, pero no. Aquí no queda la razón de Miguel, de Jesús, no, amigo católico, no queda tu razón. Vamos a la Biblia. Y el único que brilla y que tiene toda la razón se llama Amén, así Jesucristo, así es, la palabra de Dios, nada más. Nosotros te hablamos con palabra de Dios. Te amamos y queremos lo mejor para ti. Y un día tú vas a estar predicando a Jesucristo. Óyemelo bien, un día. Además, si ven los demás hermanos que ya nos conocen, que nos ven, a veces yo leo la Biblia que usan los católicos, que no es Biblia católica, es Biblia con libros deuterocanónicos. Sí, leo la de Dios habla hoy, y ahí no viene nada de lo que dicen. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer una oración, hermano Miguel, por favor. Sí, vamos, gracias. Estoy viendo aquí a Bocho Aguilar, a Edgar, saludos. Hermano, Dios te bendiga, gracias por estar aquí, es un gusto. A todos, a Marcela, a Olivia, a Gaby, a Patti, a Maribel, a Ezequiel, a todos los que nos ven, Dios les bendiga, les amamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de predicar tu palabra hermosa y preciosa, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Te damos gracias por estos mensajes. Gracias por tu palabra, Señor, porque somos indignos, Señor, porque merecíamos el infierno y tú nos rescataste de ese lugar, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos hoy y siempre. Te damos gracias y te pedimos por todas estas almas que vieron este mensaje y los que lo van a ver. Los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios, te bendecimos. Amén y amén. Gracias.